Ah, Pérez, sí. Pérez Sí, Márquez. Pérez Muy bien. Márquez. Pérez Márquez. Muy bien, interesante. Entonces yo voy a hacer una revisión para cumplir con mi clase, ¿no? Y vean ustedes lo diferente entre lo hecho por Pérez. Es una enfermedad viral. Desde que ustedes tienen que hablar de influenza, es un virus, que es un virus igual que la gripe, que va a dar manifestaciones como la gripe, eso es un virus, ¿no? Una virosis o una epidemia. Entonces, eso nos obliga definitivamente a tener un claro concepto que lo que tenemos que definitivamente determinar es fácilmente la acción inmediata de lo que queremos nosotros diferenciar clínicamente. Ahora, este es un virus como tal, se inhala por las vías respiratorias, ¿no? Y que este generalmente es afectación de las vías respiratorias, tanto altas, bajas o ambas a la vez. Pero ¿qué cosa es lo que nos permite, ¿no?, conocer de esta enfermedad? Como lo vemos ahí, no se olviden de que hay tres tipos clásicos, el A, el B y el C, en donde se compromete el aviar, ¿no?, que está en noticia, ¿no?, de que hay casos que en el Ecuador, en Chile han encontrado. Y lo que queremos ver es, definitivamente es la gran carga de morbilidad que tiene esta enfermedad, a pesar que se trata de controlar, ¿no? De que es una enfermedad que también puede ser adquirida o transmitida por el consumo de este tipo de animales como son los cerdos, que afecta al hombre de tal manera que la suma de los dos genera un cuadro de toxicidad para ellos. Vean que todas las enfermedades tienen mucho que ver desde la época en que aparecen, ¿no? En el año 412 antes de Cristo, Hipócrates era un estudioso de las ciencias de la salud y era un tipo que realmente había sido uno de los hombres que empezó a estudiar sobre el comportamiento del desarrollo humano, ¿no? Y en ese sentido vamos a tener que ver cuáles son las formas como realmente hemos tratado de ir viendo que el ser humano se siente comprometido, ¿no?, abrumado por el dolor, ¿no?, al cuerpo. Y veamos cómo numerosas epidemias han ido pasando a través de todos los años, ¿no? Y de tal manera que en el transcurso del desarrollo van cambiando su forma de pensar, ¿no? En el siglo XV a esto le llamaban la influencia de las estrellas, la influencia de las estrellas, de donde viene la palabra influenza, ¿no? Y esto realmente ya se le atribuye que en el año de 1793, miren cuántos años ha pasado, en que ya hay un estudioso americano, tenía que ser americano, ¿no?, como Robert Johnson, quien hace el descubrimiento sobre este tipo de epidemia, de esta enfermedad. ¿Quiénes tienen que ver con la existencia de ciertos antecedentes? Porque realmente lo que tienen que ver que todas la salud pública tiene que hacer sus informes. Y vean que desde el año de 1918, y se marca, ¿no?, entre 1796 y 1918, acuérdense ustedes que en 1918 se produce la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué realmente se toma en cuenta esto? Porque en esa época, ¿no?, todos los países que participan de la guerra confluyen y tienen el punto de partida España, ¿no? Y en España realmente se produce la gran confluencia de todas las personas que venían a servir para la guerra, ¿no? Entonces, ¿de dónde venían generalmente, no? Gente que venía del Asia, de Europa, del África. Y es así que dentro de ello uno se da cuenta de que todas las personas que participaron de la guerra se fueron contagiando definitivamente de tal manera de que en esa época, ¿no?, se produce la primera aparición de los síntomas propios de la enfermedad de la influenza. Es necesariamente ver que generalmente una confluencia de etnias, de tal manera que eso fue lo que no se supo de dónde vino, pero se desarrolló por el gran conglomerado de personas, ¿no? Y esto fue que nos dimos cuenta de que la gente se moría, ¿no?, con una gripe aparentemente simple, ¿no?
que llevaba a la gravedad, ¿no? Y llegó a matar entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo en un año. El 18, el 19 mató a 100 millones, ¿no? Que no se acercó esta vez el COVID, ¿no? A esa cantidad, pero vean ustedes qué diferencia tenemos en la importancia, ¿no? Y después vamos a ver por qué no se repite, ¿no? Esos números, ¿no? Por la famosa aparición de las vacunas y ahí tenemos que ser incisivos en la importancia de utilizar las vacunas, ¿no? Lógicamente que hacer esta enfermedad sin vacunas, lógicamente era de carácter mundial, ¿no? Letal, ¿no? Y eso, mucha gente murió, ¿no? Y generalmente eran los que iban a la guerra, era gente adulta y jóvenes saludables, quienes realmente fueron afectados no solamente después, sino que al retorno, los que tuvieron la oportunidad de encontrarse con afectación de niños y ancianos o personas que tenían comorbilidades. En el año 1918, ¿no? La fiebre, la gripe española, que tiene una cepa característica que es el H1N1, después vamos a decir qué es el H y el N1, ¿no? ¿Cuántas personas mató en el año 1918? Hasta 6 millones de personas, gente joven, 25 años, ¿no? ¿Y por qué se presentó todo eso? Porque no había vacunas. Ya años después, en el año 59, ¿no? O sea, casi 40, 50 años después, varía la cepa, ya no es H1N1, sino H2N2. Esta enfermedad, a pesar de ello, mató de 100 millones, bajó a 2 millones y la gente ya estaban comprometidos porque habían vuelto a sus lugares de origen, ¿no? Y se contaminaron ahí los niños, los pequeños, los adultos, ¿no? Y lógicamente fue donde realmente empieza a aparecer los estudios de la vacuna, ¿no? En el año de 1969, ¿no? Varía la cepa y esta se da en la misma región asiática, ¿no? En donde el genotipo era el H3N2, ya mató a 1 millón de personas, ¿no? Y generalmente la población comprometida eran jóvenes, adultos, ¿no? Y realmente esta condición favoreció de que estos pacientes ya contaban con vacuna. A través de los años, vean ustedes cómo han habido no solamente los cambios en el color, ¿no? Porque el virus sigue siendo el mismo, sino que el virus muta de un tipo a otro tipo en una forma variada. Han pasado tantos siglos que desde el año 1918 hasta el siglo XX hemos visto cómo realmente se han dado manifestaciones de tal manera. En la actualidad se ha suscitado que a nivel mundial hay una pandemia conocida como el virus de la influencia humana, ¿no? Lógicamente ya con mayores controles necesarios a través de las vacunas, pero que tiene una variedad, ¿no? Denominada el A, ¿no? Que es el tipo aviar, ¿no? H1N1, este es el fenotipo, y esto hace que definitivamente tengamos la característica de visualizar de que esta gripe pertenece a las aves, a los cerdos y que a veces infecta a los humanos. No es que realmente afecte directamente, pero tras una mutación, igual que el virus del COVID-19 nos ha afectado completamente, veamos cómo en estos casos encontramos una variación que la convierte peligrosa a esta enfermedad. Vean cómo a través del tiempo, cronológicamente, han habido ciertos cambios que van permitiendo que nosotros tengamos la oportunidad de ir reconociendo de que a través de los tiempos necesarios, tiempos transcurridos, ¿no? Hemos llegado hasta el año 2005, en donde la tecnología nos va permitiendo la facilidad de poder hacer el diagnóstico, ¿no? Y mediante pruebas especiales y el uso de las vacunas, que es lo importante. Ya sabemos que compromete a la población comprendida entre los 5 y los 65 años, ¿no? Y que tiene que ver con afectación de personas más proclives a que sean tumbados por la enfermedad, como es aquellos que tienen enfermedades o comorbilidades como enfermedades respiratorias crónicas, como asma,
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? Inmunosupresión como el HIV, ¿no? O personas que tienen tratamientos inmunosupresores por alguna neoplasia. Vean, esta gráfica nos permite ver cómo a la diseminación de esta enfermedad, ¿no? De los extremos, tras ver dentro del rango necesario, vean cómo el compromiso está dentro de esta urbe entre los dos trópicos, estamos incluidos y vemos cómo estos círculos rojos más grandes hacen que la preeminencia hace de que haya un mayor compromiso poblacional. Ahora, este es el virus, como que les decía, ¿no? Que el H es la hemaglutina y el otro es la neuraminina. Estos son factores importantes que le dan características del virus, ¿no? De los virus del tipo del A, del B, del C. Solamente la variación está en la reacción que tienen cada una de esas, el H y el N, ¿no? O sea, el virus de la influenza es el Lambda que es un ARN, y este general tiene mucho que ver porque tiene una diversificación dentro de su aplicación, ¿no? O afectación a los seres humanos. Vean esto un poquito más amplio, las estructuras de las neuroamiligasas, ¿no? Y esto va a darnos la tipicidad o la propiedad de grado de severa estructura alterada, ¿no? Y que realmente hace que nosotros nos confundamos, ¿no? Que a pesar de que el virus es el mismo, ¿no? El parecido, tenemos que ver cuáles son sus características propiamente dichas, ¿no? Su cápside, ¿no? Su núcleo, ¿no? Su núcleo de proteínas, y eso tiene que ir viendo que es lo que nos hace compatibles con la afectación de esta enfermedad. Ahora, lo que van a encontrar ustedes, ¿no? Como yo siempre a veces lo pongo como una prueba de una pregunta de examen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa A slash Hong Kong slash 5 slash 68 entre paréntesis H3N2? Esto significa de que tenemos que reconocer que la letra inicial pertenece al grupo viral, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho al tipo A, que es una gripe aviar que apareció en Hong Kong, ¿no? Lugar donde se produce la enfermedad, ¿no? El tipo, ¿no? De cepa, ¿no? El tipo de cepa es la 5, ¿no? Y generalmente se descubrió o se estudió en el año 68 y era el genotipo H3N2. Entonces, eso sirve para demostrar la nomenclatura general de los virus de la gripe, ¿no? Para irla determinando como tal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, qué cosa es lo importante para saber cuál es el género de cada una de las enfermedades. Entonces, vean ahí, por ejemplo, el tipo de la influenza tipo B, ¿no? Y esto hace que reconozcamos las propias características de los virus con los cuales tiene contacto con el cuerpo, ¿no? Esto es una forma un poco más clara para poder identificando el HA y el NA, lo que hace que esta enfermedad, como espículas, hacen que son los factores responsables de la enfermedad a través de estos contactos, ¿no? Más el receptor que tiene el organismo. Esto hace que tengamos la facilidad de que sepamos que esta enfermedad que se inhala por vía respiratoria, tengamos que tener mucho cuidado con ella. Entonces, esto ingresa por vía oral, tiene contacto con el epitelio respiratorio. Esto dura no más de 8 horas, ¿no? Entonces, cuando la gente se va a una fiesta, ¿no? Está 2 horas, 4 horas. A partir de ahí, si hay algún medio como usted pudo haber contagiado, llega a su casa y empieza a las 24 horas, ¿no? Casi a las 24 horas a hacer la enfermedad, ¿no? Alguien que llega a una fiesta y se resfría o le da diarrea, ¿no? Entonces debe haberse infectado ahí donde estuvo últimamente. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque tenemos que saber que de una u otra manera se asocian a otro tipo de enfermedades como los estreptococos aureus,
el Streptococcus neumonía, el Haemophilus influenzae, ¿no? Que son capaces de producir complicaciones como la neumonía. Clínicamente, ¿qué cosa es lo que nosotros vemos? ¿No? Que todas las personas que hacen esta enfermedad tienen fiebre, tienen dolor de cabeza, malestar general y tos seca, generalmente son el aparato respiratorio. Estos se comportan, ¿no? Como que es una simple gripe, pero que si no le damos tiempo pasados los 3 días, esto ya se convirtió en una enfermedad causada por una bacteria complicada con una bacteria. Generalmente es una enfermedad que se aparece bruscamente, ¿no? Y se acompaña de escalofríos, llegando a tener una fiebre hasta de 40-41 grados. Entonces, características generales de esta enfermedad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todos los pacientes que tienen dolor de cabeza, ¿no? Que tengan fiebre que produce el dolor de cabeza, ¿no? Que tenga secreción nasal, que es propio de un cuadro gripal, que se sienta cansado, que este paciente tenga tos o que tenga un dolor de garganta. Esto hace que nosotros tengamos que ver que la característica de estos pacientes son pacientes que son tosedores, pero no expectoran nada, ¿no? Y que pueden, por la fiebre, ¿no? Y los síntomas de la gripe, puedan tener rojos, ojos enrojecidos, ¿no? Un dolor retroorbitário, lagrimeo, ¿no? De tal manera que esto hay que tener en cuenta que no se asocie ya con un cuadro mucho más severo que son la presentación de los cuadros gástricos como el vómito. Ahora, esto generalmente por ser de carácter viral, ¿no? Tiene una transmisibilidad tal vez autolimitada, de carácter benigno, ¿no? Y que no debe pasar más de 5 días. ¿Que se complica fácilmente? Claro que sí, pues, ¿no? Con una neumonía viral primaria o una neumonía bacteriana. ¿Cuándo se hace bacteriana? Cuando ya se sumó, ¿no? A la presencia de la patología que tenemos en cavidad oral, como son los Streptococcus neumonía, el Streptococcus aureus, el Haemophilus influenzae, lo que hace que tengamos que ver que aparecen respiratorias agudas de tal manera que nos llamen la atención tremendamente porque ya están pasando los 5 días. O esto puede ser bacteriana y viral, ¿no? Lo se convierte en una neumonía mixta y eso es de gran severidad para ellos, ¿no? Vean de todas maneras de que este virus de la influenza tiene mucho parecido al herpes zóster. La población afectada es entre los niños menores de 2 años, ¿no? En los mayores de 35 años, y que tenemos que tener mucho cuidado con pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Como enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, renales, metabólicas, de neuromusculares o trastornos metabólicos como la diabetes, ¿no? Pacientes que son trasplantados, pacientes que tienen un linfoproliferativo maligno, un cáncer o en la gestante a partir del tercer trimestre. El diagnóstico del virus de la influenza, ¿no? Se hace a través de la conversión en que estos pacientes tienen que ser detectados inmunológicamente a través de la clínica que ellos presentan y hacerles el descarte más inmediato, ¿no? A través del hisopado de la cavidad nasofaringea y tratar de llevarlo al cultivo necesario. Ahora, es importante que este tipo de vacunas, que este tipo de enfermedades tengan un sistema de vacunación profiláctico, ¿no? Y dentro de ello vean que las vacunas a veces no están en el mercado, son acciones de gobiernos, pero ahora ya Estados Unidos ha sacado al mercado ciertas vacunas que en cierta manera se convierten en cero preventivas, ¿no? Para tratar, ¿no? De que hay enfermedades trivalentes y cuatrivalentes para las enfermedades del tipo A, del tipo B. Aquí en este cuadrito van a ver ustedes que las vacunas que realmente tenemos mucho que ver es de acuerdo a las pandemias que hemos pasado definitivamente y el tratamiento lógicamente es a través de sintomáticos, ¿no? Y existiendo ya la vacuna,
se usan ahora que Estados Unidos la vende, ¿no? La amarantina, la lamantanina, el zanamivir y oseltamivir. Entonces, estos ya están en el mercado, ¿no? Especialmente la oseltamivir, que es una de las inhibidores de la neuroamilasa y que ayudan a tratar de evitar la propagación de esa enfermedad. Este es un compromiso, ¿no? En donde tenemos que todo el mundo se comprometa, ¿no? De todas las etnias, de todos los sexos, de todas las edades, para tener un compromiso definitivamente de cumplir con la vacunación obligatoria, cumplir los que van a ser padres o son padres, hacer cumplir el cronograma de vacunación anual que empieza y que se tiene supeditado entre 1 año y los 5 años. Esto es una forma para que vean ustedes cómo tratamos de ver de que la oseltamivir es uno de los medicamentos que se está utilizando ya como quimio profiláctico, ¿no? Las personas lo compran en la farmacia y lo toman para tratar de evitar de que no les dé el virus de la vacunación, no, el virus de la influenza, ¿no? O que prefieren la vacunación o tomar su pastilla previamente para poder ir amortizando el contagio de esta enfermedad. Generalmente la duración recomendada del tratamiento antiviral es entre 1 y 5 días. Entonces, eso es lo importante que tenemos que ver nosotros, de acuerdo a lo que consideramos es oportuno reconocer lo que tenemos que ver muy, muy importante sobre estos virus y miren que realmente de lo que realmente estamos viviendo. Entonces, lo que yo entiendo que hay que tratar de hacer es ver la forma como realmente nosotros vamos a tener que ir evitando la propagación de ese tipo de enfermedades. Otro tema que quiero ponerme al día es una enfermedad muy común, ¿no? Que es hablar de tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis, estamos hablando pues de que nosotros somos un país exportador, ¿no? Nosotros no solamente vendemos materias primas, sino también somos unos grandes exportadores de tuberculosis, ¿no? Y vean ustedes cómo vamos a ver en una forma general y sucinta lo que es una pandemia. Casi todas las veces que lo tenemos, ¿no? Tenemos mucho que ver acá en lo que consideramos oportuno. Un ratito. Cuando hablamos de tuberculosis estamos hablando lógicamente del país, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos saber de todo esto? Lo que queremos saber de todo esto es que realmente esta enfermedad no es una enfermedad endémica, epidémica, ¿no? Emergente, reemergente, ¿no? Que es de carácter infecto contagioso porque se da de persona a persona, ¿no? Pero a la vez es una enfermedad que la podemos prevenir, pero como no nos cuidamos, fácilmente nos contagiamos. Oiga, pero ¿por qué se sacaron la mascarilla? Bueno, no dice que dice, no, no es que dice, sino que lo que yo debo ver, lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Si yo me voy a un sitio donde realmente hay cantidad de personas, lógicamente que tengo que tomar mis precauciones, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un hospital y se supone que ahí van enfermos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque esta es una enfermedad causada por una bacteria, ya no es virus, cuidado, miren, ¿no? Y esto puede afectarnos no solamente las vías respiratorias, nos puede afectar el cerebro, nos puede afectar cualquier otra parte del cuerpo, de tal manera que hasta en los huesos nos puede aparecer esto, ¿no? Pero generalmente cuando hablamos de tuberculosis, primariamente es a nivel pulmonar. Este miricobacterio, ¿no? También llamado bacilo de Koch, de acuerdo a este descubridor, es una de las formas en las cuales es muy fácil encontrar esta enfermedad en el año 1882 por este bacilo de Roberto Koch. Vean, esto es una enfermedad eminentemente pulmonar, pero que se transmite a través del contagio de una persona enferma frente a personas que realmente son
autoinmunes, ¿no? O sea, no son enfermados por esta enfermedad, pero que tiene mucho que ver cuando estas personas escupen, tosen, estornudan o hablan, ¿no? De tal manera que este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Si es una paciente que habla y tose, lógicamente yo, que tengo cultura médica, debo decir, cuidado, voy a hacer un sintomático respiratorio y lo mejor es cortar por lo sano, no seguir, continuar hablando con ellos. ¿Por qué? Porque a través del aparato respiratorio yo voy a ser la persona sana el que va a aspirar, ¿no? El que va a aspirar, ¿no? Por tener el contacto con una persona que no sé cuál de ellos es el enfermo y así hacer la enfermedad. Generalmente hay que tener mucho cuidado, ustedes, o cuando uno todavía no tiene cierto estatus social, económico, hace que hagamos uso del transporte público y por ahí nos podamos contagiar, o los colegios que son colegios públicos, ¿no? En donde van de todos los niveles, nos puede contagiar, o espacios donde realmente no hay una buena ventilación, también nos podemos contagiar. Vean que esto definitivamente nos va a enseñar a que reconozcamos esta enfermedad. Esta enfermedad generalmente tenemos que saber de que la forma de identificar que alguien está mal de los pulmones debe ser la tos, ¿no? Es un paciente que tiene tos seca o con flema persistente que tenga duración más de 15 días. A esto le agregamos que tenga fiebre, ¿no? Y que se incrementa por las noches, ¿no? Que muchas veces este paciente llega a presentar expulsión de esputos con sangre, ¿no? Que son los esputos hemotoicos, y que a la vez empieza a bajar de peso, ¿no? Acompañado de pérdida del apetito, ¿no? Tiene escalofríos, sudoración nocturna, ¿no? Tiene dolor precordial, ¿no? O tiene dolores del pecho y se va cansando progresivamente. Esas son una de las características que tengamos que ver definitivamente, ¿no? Y qué importante es cuando nosotros vemos, ¿no? Estas grafiquitas que realmente nos van a ir enseñando cómo realmente se comporta el paciente. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos la clínica de un paciente sintomático respiratorio, ¿no? Vemos que lo que tenemos que hacer, lo principal es el producto, ¿no? Siempre ser evaluado por el personal de salud. No hay que ir al médico, al mercado, a la farmacia. La automedicación hace que aparezca esta enfermedad, ¿no? De que no la podamos diagnosticar por la facilidad con que estos sinvergüenzas que venden medicinas, ¿no? Se dan el lujo, ¿no? Yo soy un enemigo público de esos que van a la farmacia a quererse medicar, que se mueran. Yo siempre le digo a mi paciente, señora, mejor si hubiera muerto, le digo en lugar, porque ¿cómo va su salud? Exponérsela a una ignorante, bueno, y eso hay que saberlo diferenciar. ¿Por qué? Porque lo importante es de que si este paciente tiene tos, ¿no? Yo tengo que buscarle la muestra específica para poder determinar. Si tengo diarreas, en la diarrea tengo que buscar el agente infeccioso, ¿no? Si este paciente tiene una enfermedad pulmonar, tengo que hacerlo del esputo, ¿no? Y si quiero encontrar una enfermedad en las vías urinarias, tengo que buscar el agente etiológico en las orinas. Eso es lo que tenemos que tener definitivamente como elemento importante para poder desarrollar nuestra clínica importante para orientar al diagnóstico más posible de la enfermedad. Y si la enfermedad más común por la epidemiología, país pobre, ¿no? Donde no hay sueldos y salarios adecuados, ¿no? Lo más probable es que yo tengo que pensar que es tuberculosis, tengo que pedirle inmediatamente, amén del esputo, tengo que pedirle una radiografía de pulmones, con el cual me va a confirmar el diagnóstico para el tratamiento adecuado. Generalmente, ¿no? Al paciente que llega por primera vez se le saca la muestra, ¿no? Inmediatamente, y el día siguiente de igual manera. Deben ser 3 muestras, ¿no? Para encontrar en uno de los 3, y si no encontramos nada ahí, ir al cultivo del esputo, que es el que realmente por su sensibilidad, este, este procedimiento nos permite identificar una de las formas de encontrarlo. Puede ser seguimiento.
Eres mal que apaga tu... Vean qué importante es ver de que no solamente la clínica, el estudio del esputo, el estudio de la radiografía, nos es importante porque tenemos que saber transparentar, ¿no? Una visualización de una radiografía para poder decir dónde generalmente están las lesiones que son a nivel apical, para ver la evolución y sus secuelas que nos va a dejar esto. Definitivamente cuando no existe eso y hay lugares donde no hay ni rayos X porque no hay luz, ¿no? Entonces tenemos que hacer la prueba de la tuberculina, que es también llamada la prueba de PPD, que consiste en aplicar debajo de la piel, ¿no? Una sustancia que es de carácter inofensiva, pero que nos lleva a tratar de demostrar que hemos tenido contacto o simulamos tener una enfermedad parecida a la tuberculosis. Dentro de ello, esto nos permite que tengamos las formas necesarias de prevenir. Todo es prevenible. Si tú quieres prevenir un accidente de tránsito, tienes que conocer las reglas de tránsito. Si tú quieres prevenir una enfermedad, pues el COVID, tener la información necesaria, cómo se adquiere la enfermedad y cómo tenemos que tener que cuidarlo. Ahora, ¿qué cosas nos implica necesariamente de que hay que cumplir con el recién nacido poniéndole en su BCG? Esa es la primera vacuna que recibimos, ¿no? Que tenemos que llegar, ¿no? Frente a la sintomatología, a que el diagnóstico sea precoz, no sea oportuno, y el tratamiento de igual manera en personas que ya tienen el diagnóstico de tuberculosis, tratando de que administrando las medicinas, ¿no? Como quimioprofilácticos, hay que tratar de darlo en personas que tienen ya pues, la espera, la sospechada espera de que esta enfermedad es tuberculosis. Dentro de ello, una forma de prevenir esta enfermedad es cubriéndonos la boca, casi como lo estamos haciendo ahora con el COVID, ¿no? O si no, usar nuestras toallitas de papel, ¿no? Y saberlas arrojar en un determinado, no botarlos a la calle, sino por el contrario, como están contaminadas con flema, a un sitio depositario de residuos contaminados, ¿no? Preferible cuando uno tose, ¿no? O estornuda, taparse la boca, ¿no? A veces con la flexura anterior del codo, ¿no? No escupir, esa mala costumbre de que todo el mundo escupe en el suelo, ¿no? Es una forma como se disemina, ¿no? El vacío lo pegan en el suelo, lo deseca el sol, viene el aire, lo levanta y lo volvemos a aspirar. Eso es lo que tenemos que cuidar. Lógicamente, donde estamos, que puede ser nuestro cuarto, nuestro trabajo, debe ser una zona bien ventilada, ¿no? ¿No? Puede ser nuestro lugar de estudio donde realmente tenemos que tomar las medidas y condiciones necesarias y nos obliga a que tengamos una buena alimentación. Quien no se alimenta adecuadamente y cumple con sus horarios, fácilmente puede ser capaz de hacer enfermedad. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer para no contagiarnos? ¿No? Uno, tener una habitación o un centro de trabajo bien ventilado, ¿no? Por vía natural. Segundo, que tenga iluminación solar, ¿no? Nuestros ambientes abran su ventana, ¿no? Que se ventile, entre el sol y lógicamente que hay que acompañarnos de una buena alimentación. Quien no se alimentará, está juntando plata para su carro, para su casa, ¿no? Tendrá carro, casa, pero va a tener una tuberculosis que lo puede matar en cualquier momento, ¿no? Así es la alimentación. Me dicen, doctor, ¿cuál es la mejor vitamina? La olla, la vitamina O. ¿No? Échele frutas, échele verduras, échele de todo, ¿no? Carne, pollo, pescado, mariscos. Hay gente que es exquisita, no le gustan las menestras. Bueno, pues allá ellos. ¿Que la tuberculosis se cura? Sí se cura, ¿no? Si es que ha llevado un buen tratamiento, ¿no? Es una enfermedad que es tratable y curable, ¿no? Y el tratamiento es gratuito y consiste en que tenemos que administrar un número de 11 pastillas diarias para tratar de lograr que la curación de esta enfermedad requiere de que el paciente tome sus medicaciones, ¿no? Diariamente y completen los 6 meses que dura el tratamiento. Esto es parte de lo que nosotros consideramos que a través de lo que ya está normado por la Organización Mundial de la Salud, tenemos que utilizar como estrategia la administración
que está supervisada fácilmente por el personal de enfermería, ¿no? Para tratar de evitar los abandonos o el fracaso del tratamiento de esta enfermedad. Este tratamiento es seguro y eficaz y en la medida de todos los casos asegura el paro de la enfermedad. Generalmente el tratamiento consiste en tratamientos específicos para esta enfermedad, son exclusivamente para ellos, ¿no? Y se dan en dos grupos, ¿no? Que tenemos que ver que sean eficaces, ¿no? Que sean las características con efectos seguros a la enfermedad. Entonces, ¿cómo tenemos que utilizarlo? De acuerdo al peso del paciente y se da una sola vez por la mañana y en ayunas. Tanto que lo que nosotros tenemos que ver es lo importante que nos debe beneficiar esta enfermedad, como que el caso es inicial o este paciente evitar el abandono, que no tenga recaídas o que el fracaso lo lleve no cumplimiento a un fracaso terapéutico. El retratamiento significa que nosotros tenemos que tener específicamente al tratamiento de que tenemos que ser administrados dentro de ellos la ingesta de productos que son a través de la prueba de sensibilidad. Esta prueba de sensibilidad nos va a decir si somos susceptibles nosotros o no hacemos una reacción al, a un retratamiento de la enfermedad anterior, por lo que tenemos que hacer adecuadamente siempre que todos tengamos la seguridad de poder adquirir o tener a la mano por el gratuito el tratamiento, pero hay que cumplirlo. Vean que realmente el establecimiento encargado de la administración de los servicios de salud es el centro de salud, el personal capacitado de salud, la población profesional comprendida y toda la información necesaria que se le debe dar. Muy bien, yo creo que mediante la información necesaria que tenemos que tener, esta es una orientación. Tienen que ustedes ir desarrollando progresivamente la conducta para que tengan una idea clara cómo lleven a cabo, ¿no? El conocimiento para poder desarrollar su profesión, que es una profesión muy noble, ¿no? Y de todas maneras requiere de nuestro compromiso. Muy bien, preguntas, chicos. Si no hay preguntas, sigo preguntando. Elías, ¿qué novedades? ¿Todo completo? ¿Comprendido? Sí, 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 doctor. Sino que Muy bien. ahorita a las 12 tenemos clase como le tocó ayer. Ya, así como que quieren ser exactos con Cuellar, conmigo de igual manera. Muy bien, chicos, conmigo el día de mañana nos estamos viendo, que es nuestra penúltima clase, y el día miércoles tal vez nos estamos haciendo una videollamada para conocernos, para cualquier cosa, vernos en el hospital. Muy bien, fue un placer. Chao, Brian, chao, Diana, chao, Mayumi, chao, Elías. Chao Diego, chao Leonardo Miguel, Miguel Ángel, chao Brian Wilmer,